Bueno, oramos. Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias Señor por todas las cosas que tú nos das a diario. Ayúdanos Señor a poder mirar hacia ti, Señor, levantar nuestro rostro y mirar hacia ti, Señor, porque tú eres grande, no hay nadie semejante a ti. Así que gracias Padre por ser tan grande y porque nuestra fe al depender de ti está segura, está firme, está sólida. Y nada nos puede suceder, nada sin tu consentimiento. Así que te agradecemos por ello, Padre. Te ruego, Señor, que tú te pido, Señor, que tú sigas limpiándome en mí y también a cada uno de mis hermanos, que tú sigas haciendo esa obra. Gracias por eso. Y te pido, Señor, que ahora el mensaje pueda llegar a cada uno de los que están aquí presentes, Padre, para que ellos puedan abrir su corazón y poder llevarse la verdad de este pasaje y lo puedan aplicar. Y eso solamente es una obra de ti, del Espíritu Santo. Ayúdame, úsame para que el mensaje pueda ser claro, lo más claro posible, y que pueda ser conciso, Padre, en cuanto a eso. Gracias, Dios, por tener este privilegio, que no lo merezco y lo tengo por gracia. Gracias por cada uno de los que están aquí presentes. Y te ruego, Dios, que tu nombre sea exaltado por sobre todo, porque de eso se trata, que tú seas exaltado y no nosotros. Alabado sea tu nombre, te lo pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 3, el pasaje, y lo vamos a leer todos juntos y puesto de pie, algo que no lo hemos hecho, pero puesto de pie, en reverencia a la palabra de Dios, versículos 1 al 3. Los que pueden, hay algunos que tal vez no pueden, entonces el versículo 1 al 3, y vamos a leerlo todos juntos a una sola vez, a una sola voz. Dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Pueden tomar sus asientos? Amén. Ese es el pasaje que lo dividí, y vamos a ver que una iglesia obediente al Señor, avanza el Evangelio. Una iglesia obediente avanza el Evangelio. Y hay 3 áreas para obedecer al Señor, 3 áreas. Y hoy vamos a ver la primera. Vamos a enfocarnos en el versículo 1, que dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y vamos a ver que voy a nombrar las 3 áreas en las cuales debemos obedecer al Señor. La primera es en el andar diario, en nuestro andar diario, o en el andar diario. Ese es en el día a día, cómo el cristiano debe obedecer a Dios. Segundo, en las relaciones. En las relaciones de forma particular, porque el versículo 2 menciona, ahí dice Evodia y Asíntique. ¿Y Evodia y Asíntique qué eran entre ellas? ¿Eran desconocidas? No, eran hermanas ¿en qué? En Cristo. Porque él está hablando, hermanos míos. Versículo 1 dice, hermanos míos, y es una carta dirigida a una iglesia. Entonces, hay que obedecer al Señor en las relaciones, y en especial con los hermanos en Cristo. Con los hermanos en Cristo. Y la tercera área en la cual debemos también obedecer a Dios es en el servicio, y también en el servicio en especial al Señor, y que se ve reflejado en el servicio a otros, en la atención a otros. Y vamos a enfocarnos en el primero, en el andar diario, en el día a día. Este mensaje va a ser, como pienso, va a ser breve a comparación de los demás. Así que en el andar diario cristiano. Los cristianos de Filipos, a modo de conclusión, porque eso es lo que escribe Pablo, así que, esto es una continuación diciendo de lo que dijo en el capítulo 3, al final, que dice Pablo: yo no lo he alcanzado ya, yo no soy perfecto, yo prosigo, ustedes deben
pensar de esa misma manera. Ustedes también deben imitarme a mí, no deben imitar a los falsos maestros, no deben imitar a hombres que le van a detener en su crecimiento espiritual, deben imitar a hombres que están creciendo el Señor, que están imitando, que están buscando de Dios. Entonces Pablo dice, así que, en conclusión, todo lo que dije, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, ¿qué dice? Estad así firmes en el Señor. Entonces Pablo está cerrando esto y le dice, tienen que estar firmes, tienen que estar firmes. Y esto está hablando a una iglesia, y una iglesia estable, una iglesia que está avanzando el Evangelio debe ser estable, debe ser firme. Porque si una iglesia que quiere avanzar el Evangelio, que quiere hacer algo por el Señor, que quiere impactar a su comunidad, que quiere impactar a la sociedad, no va a ser una iglesia que es así, llevada por el viento, que es una iglesia flexible. Y saben que una iglesia está conformada ¿por qué? Por paredes, por bloques de cemento, por el techo, que agradezco a Dios por este edificio, agradezco por el terreno. Pero ¿es esa la iglesia en la que menciona? No, la iglesia menciona que son el cuerpo de creyentes, los miembros, aquellos que han puesto su fe en Jesucristo y que han dado paso y en comunión los unos a los otros. Entonces, una iglesia que quiere avanzar el Evangelio, que quiere impactar con el Evangelio lo demás, debe ser una iglesia que está firme en su andar diario. Entonces Pablo escribe eso. Pablo dice, ustedes tienen que estar firme en su crecimiento, tienen que seguir cada día creciendo más y más en el conocimiento de Jesucristo, deben ser más como Él. Estas personas, y Pablo empieza a hablar y da una descripción de cómo son ellos para Pablo, o qué es lo que son ellos para Pablo, mejor dicho. Primero, él se refiere como hermanos. Los filipenses eran hermanos con Pablo, eran hermanos en Cristo. Y así comienza con el versículo 1, y así en el versículo 1 y 2, el saludo de parte de Pablo, que él estaba con Timoteo, que escribe a todos los santos en Cristo Jesús, que están donde en Filipos, con los obispos y diáconos. Entonces él está escribiendo no a incrédulos, está escribiendo a creyentes, a personas que han puesto su fe en Jesús. Entonces este mensaje va directo a la iglesia. También, además de ser cristianos, eran amados. Pablo amaba a los Filipos. No solamente lo amaba, sino que también lo deseaba. Como en una traducción, una transliteración dice añorar, desear, o sea, estar ahí, queriendo de ellos. ¿Y Pablo dónde estaba? Estaba en la cárcel. No estaba cerca, no estaba en libertad. Estaba en la cárcel. No lo podía decir, bueno, me tomo el colectivo y voy a ver a mis hermanos, voy a visitar a mis hermanos. No tenía ese privilegio, no tenía esa libertad de poder hacerlo. Estaba en la cárcel y él lo ama y lo desea. También dice de ellos que eran gozo para él, gozo y corona mía. La fuente de Pablo de gozo era el Señor, pero también todo lo que estaba relacionado hacia Jesús. Y eso era que ellos eran motivo de gozo para Pablo. Él amaba tanto y su amor se centraba en Jesús, que también se centraba también en las personas. Y ese gozo de que ellos andaban bien en el Señor, eso le provocaba alegría. También, por ejemplo, voy a leer un pasaje en Tercera de Juan. Tercera de Juan 4, no tiene capítulo esto. Yo sé que a uno no lo pueden encontrar, pero escúchenlo. O sea, porque es medio difícil. Está antes de Apocalipsis. Está Judas y está Juan, Tercera de Juan. Pero escuchen, dice esto el autor acerca de lo que él sentía. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Ese versículo 3. Y 4 dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan, ¿en qué cosa? En la verdad. Y ahora volvemos al capítulo 4 de Filipenses. Pablo, en una de sus cartas, él escribe todos sus sufrimientos, él describe sus sufrimientos, decía que lo habían azotado,
que había estado en náufrago, que había estado en diferentes situaciones de peligro y de sufrimiento. Pero él también dice, aún sumado todo esto, tengo la preocupación. ¿La preocupación de qué cosa? De las iglesias, de los creyentes. Él tenía eso, él como apóstol y corazón pastoral que tenía, él se preocupaba por el andar de los cristianos. Entonces, él, al igual que Juan, se ponían contentos, se ponían gozosos de que su misión estaba bien. O sea, de que los hermanos a los cuales él había predicado andaban bien, seguían creciendo el Señor. Por esa razón él escribe gozo y corona mía. También en el versículo 10 dice, en gran manera, en el mismo capítulo, dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis debido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis solícitos, pero faltaba la oportunidad. Y ahí empieza a hablar de la ofrenda misionera que los filipenses le habían hecho a Pablo. Pero él se gozaba no porque él estaba necesitado o porque no tenía, o porque no le hacía falta, porque él aprendió a vivir cualquiera que sea su situación, y él se contentó cualquiera que sea su situación, pero él se gozaba de que ellos tuvieron esa disposición de querer ayudar a Pablo. Entonces él tenía el gozo también centrado en los hermanos, en cómo estaban ellos, en cómo andaban. Y eso es algo también para poder parar y por ahí reflexionar. Esta iglesia fue fundada por un matrimonio misionero de afuera, y ellos todavía están con vida. Y ellos, aunque tal vez están allá, y como decían algunos de forma de broma, mandaron la foto. ¿Hace cuánto? ¿Quién recibió fotos del pastor en los últimos tiempos? ¿Un último mes, 2 meses? Creo que mandó ahí el grupo. Y bueno, sí, varios. Y uno dice, bueno, ya está, el pastor se quiere liberar y no se quiere olvidar más, ¿no? Se quiere olvidar y no se quiere acordar más. Pero no, aunque manden fotos, pero todos los recuerdos, todas las cosas están acá en el corazón. Nadie se puede olvidar 25 años de servicio. Y yo creo que una de las mayores tristezas que un pastor experimenta, ¿saben qué es una de las mayores tristezas? Es cuando una persona se aleja del camino del Señor. Cuando una persona vuelve a decir, no, el camino es A, y la persona elige el camino B. Y vos le decís, no, pero es acá. El Señor lo está diciendo, acá hay bendición, acá Dios te va a cuidar. Tal vez no haya bendición económica, lo que sea, pero Dios te va a bendecir. Y acá eligen lo mismo, eligen el placer del pecado o eligen seguir sus propios caminos. Y es una de las mayores tristezas. Y qué triste sería para él que esta iglesia desaparezca o que esta iglesia, no sé, se acabe, ya se vayan todos, hayan división o las personas se vayan al pecado y después tengan que cerrar las puertas. Eso sería una causa de tristeza. Pero lo contrario, causa de gozo sería que esta iglesia siga creciendo, que siga saliendo pastores, que sigan saliendo misioneros, que salgan diáconos, que salgan obreros del Señor. Eso sería motivo de gozo para una persona que haya fundado una iglesia, como en el caso del pastor. Así que debemos analizarnos eso. Y también Pablo también dice acerca de ellos, eran corona mía. Así lo describía a los cristianos de Filipo. Eran algo en lo cual él se podía jactar en Cristo, pero se podría decir, wow, qué bueno, están los creyentes de Filipos. La palabra, y después lo central de acá es estar firmes. Eso es lo central. Lo otro son descripciones, van acompañados a eso, pero lo central aquí de ese pasaje, de ese versículo, es estar firmes. Y la palabra firmes significa estar estacionario, o ese término, estar estacionado, en cierta manera. Perseverar, estar en pie, eso de forma figurada. De forma literal, estar estacionado como de pie. Y de figurativo es perseverar. Perseverar, estar de pie, estar firme. Un ejemplo, Filipenses 1:27 dice, se lo voy a leer, Filipenses capítulo 1, versículo 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros,
o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Él, Pablo, decía que deben estar firmes en un mismo espíritu. También en 1 Tesalonicenses 3:8, Gálatas 5:1, dice que hay que estar firme en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Marcos 3:1, eso de forma literal. Marcos 3:1, cuando Jesús estaba en una casa, en un lugar, y atrás afuera estaban María y sus hermanos. Y dice que en esa ocasión Jesús dijo algo que quedó muy marcado. Mi familia o mi padre, mi madre, mis hermanos son los que hacen ¿qué cosa? La voluntad del Padre. Sí, ellos son mis hermanos, ellos son mi familia. Entonces ahí está diciendo que el lazo de sangre, sí, es importante, pero el lazo espiritual es aún más grande que el lazo de sangre. Pero ellos, el término que utiliza ahí cuando estaban de pie esperando afuera, es el mismo que se utiliza acá en 4:1, estar firmes. O sea, como estar de pie, estar perseverando, seguir continuando, no desfalleciéndose, no tirado, no vencido por el cansancio, sino continuar, seguir de pie. Esto me hizo recordar, todos hemos experimentado lo que es esperar en una cola, ¿no? Una fila, ya sea de banco, ya sea anotarse tal vez de la escuela, anotar a los chicos, o retirar algo, un producto, lo que sea, en los súper, ahí hacer la fila. Todos hemos experimentado eso. Pero creo que, no sé si todos han experimentado estar de pie toda la noche, esperando algo. No sé si alguien lo habrá hecho, pero yo sí lo experimenté. Me acuerdo cuando Boca vino a jugar acá a Córdoba, después que ningún equipo cordobés había ascendido. El último había sido Belgrano, y después volvió a ascender en el 2011, que le ganó a River. Se pone contento. Nada, le ganó y ascendió. Y se abrieron las entradas. Antes se compraba de forma presencial, ahora creo que no sé cómo será, pero tenías que ir y comprarlo en la boletería. Y cuando empezó a anunciar cuándo se iba a ir, fuimos con mi hermano y llegamos ahí y veíamos, eran como 2 o 3 cuadras, no sé, y era lo que se veía. Después continuaba la fila. Bueno, la cuestión es que esto va, y eran las 3 de la tarde, se empezaron a abrir la boletería el sábado, fue el viernes a las 3 de la tarde y el sábado a las 8 de la mañana. Pero llegando a la tarde-noche, empezó a haber como un tumulto. Y después como que algunos ya empezaban a colarse y varios más, y empezamos a ver. Y después de nada empezaron gente a correr. Gente empezó a correr, y bueno, yo también empecé a correr. Empezamos a correr, y había gente que se caía, no sé si mi hermano dice que había gente que se caía, que caía un pozo, no sé. Y es como así muy de película, pero empezamos a correr y llegamos. Y estábamos todos medio apretados, así como una fila, pero estábamos más cerca. No sé si estábamos más cerca en distancia, pero no sé si en persona, porque al final era lo mismo, todos los que corrieron estaban delante de nosotros. Pero a la noche, todo bien ahí, o sea, esperar, lo mismo de siempre. Pero a la noche, ¿saben qué pasó? Se empezó a alargar, ¿qué cosa? La lluvia, sí. Se empezó a caer la lluvia, dije. Señora, la lluvia, no venía en la iglesia, perdón. Y estábamos ahí. No, creo que sí, ahí empecé, entregué mi vida al Señor, pero después, bueno, ya Boca quedó de lado, uno va creciendo. Pero estaba ahí en la fila, y ¿saben qué? En esa parte justo se hace como un pozo, y el agua se empezaba a acumular ahí. Y bueno, la cuestión es que estábamos ahí, decimos, bueno, tienen que ser como los caballos, algunos decían, que dice que los caballos duermen de parado, o no sé qué animal, pero bueno. Y cerraba los ojitos y estaba así, pero no podía porque había lluvia, había frío, estaba de pie, tenía hambre. Pero la cuestión es que tenía que estar de pie.
No te puedes tirar ahí, no había un colchón, bueno, quería un colchón, quería una cama, quería estar en mi casa. Eso. Pero bueno, la cuestión es que pasó la noche y estuvimos de pie toda esa noche. Pudimos sacar entrada. Esto lo digo porque es el mismo término, es estar de pie, es mantenerte. Eso es lo que quiere decir estar firme. Que no es que te dejas vencer por el pecado, te dejas vencer por la prueba. No es que vos cedes a la tentación, es estar firme, estar ahí, de pie. Y saben que una persona está firme, y eso es lo que voy, es con Cristo, no hay otra forma. En el andar diario cristiano, la única forma en la cual vos estás firme es en Cristo. No hay otra. No hay otra. Por esa razón, dice en 1 Corintios, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque está poniendo su fe, su dependencia en ¿quién? En sí mismo, no en Cristo. Firmes como ¿quién? Firmes como Moisés. Dice que abandonó Egipto y no temió la ira del rey, sino que se sostuvo como viendo a quién cosa, ¿a quién? Al invisible. Se sostuvo así, se mantuvo de pie, como viendo al invisible. En Hebreos 11:27 eso. Hebreos 11:27. Y podríamos nombrar otro ejemplo. Jacob, cuando estuvo luchando, ahí toda la noche estuvo batallando y no se rindió, y hasta que recibió la bendición de Dios y recibió un cambio de nombre. ¿Firmes en quién? Hasta ahora esta es la pregunta. ¿Firmes en quién? En Cristo. Sin Él no podemos hacer nada. Sin Él, Él lo dijo. Y ahora voy a leerlo. Juan, capítulo 15, versículo 5. Los que quieren ir allá, amén. Y si no, los que no, escuchen. Juan, capítulo 15, versículo 5. Hablando acerca de Jesús, acerca de que Él era la vid, y los hijos de Dios, los creyentes, eran los pámpanos. Entonces Él dice lo siguiente, Él afirma lo siguiente, en versículo 5 del capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Wow, si estamos en Él, estamos en la vid, si estamos permaneciendo en Él, ¿qué va a haber? Va a haber fruto, mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Si una persona se separa de Cristo, se separa de andar y caminar con Jesús, no puede hacer nada. No puede hacer nada por el Evangelio, no puede hacer nada para dar frutos. Es un pámpano sin fruto. Y dice que el pámpano sin fruto, ¿qué va a pasar? Va a ser cortado y echado fuera. Así que, ¿dónde estás? ¿Estás en Cristo? ¿Estás caminando con Él? ¿Estás poniendo tu dependencia en Él? O voy a leer otro texto en 2 Corintios capítulo 3, 2 Corintios capítulo 3, versículo 5. Acerca de esto, de que nuestra dependencia, nuestra competencia, nuestra capacidad de poder andar en Él, de poder dar frutos, de poder estar firme, depende de Él, no de nosotros. 2 Corintios capítulo 3, versículo 5. Y voy a leer el versículo 4 también. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes, dice, por nosotros mismos, para pensar algo como nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra capacidad proviene de ¿quién? De Dios, proviene de Dios. Entonces Pablo dice, y Pablo tenía dones, tenía elocuencia, era apóstol, tenía muchas cosas en las cuales podrían sumarse a su currículum. Pero él decía, nuestra competencia, mía y la de mi equipo, Lucas, Silas, Timoteo, Tito y toda esa generación de oro, se podría decir, generación dorada, en su competencia provenía de ¿quién? De Dios, no viene de nosotros, dice Pablo. Así que ustedes dirán, ¿cómo? Ustedes deberían preguntarse, ¿cómo entonces una persona está firme? Está firme en Cristo, amén, sí, está firme en Cristo. Pero ¿cómo una persona está firme en Cristo? Primero es reconocer, vos tenés que reconocer que solo no podés, que el trabajo, que la familia, que las tentaciones, que las pruebas
no la podés pasar solo. Ni siquiera un vaso de agua podés llevar a tu boca por tu propia cuenta. Solamente en Cristo y solamente en Él es que vos vas a poder vencer, vas a poder triunfar, vas a poder permanecer cada día en Él. Hay que reconocer eso. Hay que leer la Biblia, leer y meditar la Biblia. ¿Hoy leíste la palabra del Señor cuando te despertaste? Mañana tenés, durante los días cotidianos, tenés el hábito de agarrar y sentarte y leer, abrir una porción, decir, a ver, voy a leer la historia de Jesucristo. Y voy a leer una historia del Evangelio, comenzando con Mateo, comenzando con Marco, Lucas o Juan, cualquiera de esos libros. ¿Tienes ese hábito? O decir, no, pero no es que no tengo tiempo. Pero sí tienes tiempo para agarrar y levantarte y ver. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Primero los mensajes, después ahí al costadito están los estados, ¿no? O la historia, ahí, y te pone a ver, mirá, le vi a fulano de tal, ¿no? Y empieza a comentar, me comentaron. Para eso sí tenemos tiempo, para eso sí tenemos el hábito, pero para leer y meditar en la Biblia, para estudiar la Biblia, no tenemos el hábito. Doy gracias a Dios, y esto lo comento porque lo vivo, y ustedes también pueden comentar algunas bendiciones, y sería bueno que lo compartan, pero lo comparto porque siento hacerlo. En esta semana terminé de leer la Biblia por tercera vez, toda completa, tercera vez, y ahora ya comencé por la cuarta, y quiero ir todos los años. ¿Saben cuánto me tomó? Yo dije supuestamente, lo voy a leer toda en un año, en realidad me tomó 2 años. Hubo varios ahí pausas, pero la cuestión es que lo terminé. Y es una bendición, es una bendición. Te hago esta pregunta, ¿cuántos años tenés de cristiano? Si tenés varios años de cristiano y nunca has leído la Biblia completa, debes hacerla. No puede ser que no sepa dónde está Moisés, que si Abraham está antes de Moisés, o que David está después antes de Adán, o cosas así. Debes saber, y eso te da la lectura bíblica, el aprender día a día, meditar en ella. También hay otra cosa en la cual es fundamental para estar firme, en esto del cómo, que es acerca de la oración. Si uno no ora, si uno solamente lee, medita y estudia y no ora, no toma un tiempo para pasar un tiempo hablando con el Señor, todo eso es como que queda acá en la cabeza, es como algo intelectual, es como algo solamente académico. Y yo puedo saber los 66 libros de la Biblia, puedo aprender de memoria los capítulos, libros y todo lo que está ahí. Pero si yo no lo hablo con el Señor, si yo no estoy con Él, Él no me da de su gracia para que todo esté acá, en el corazón, y mi vida sea transformada. Entonces, la oración forma parte para que una persona esté firme, para que esté estable, para que esté de pie. ¿Estás orando? ¿Orás a menudo? Y eso es una pregunta que nos golpea y nos choca a todos, a mí también, porque debemos estar orando y no estamos orando lo que deberíamos estar orando. Y siempre va a ser ese un desafío, pero te animo a que puedas estar orando. ¿Saben? Hay muchas personas que se conforman con orar solamente en la comida. Te doy gracias por este alimento, amén. Y después, o cuando te levantás, Señor, ayúdame, y oro por todo el mundo, y ya como que ahí ya hice una oración global y ya está, encubre todo. O al final, Señor, te doy gracias por este día y amén. Gloria a Dios, te acordaste, oraste ahí en la comida, oraste ahí al iniciar el día, al finalizar el día. Pero hay otros momentos también en los cuales podemos orar. Jesús dice que se apartaba y dice que pasó toda la noche, ¿qué cosa? Orando, increíble, toda la noche orando. Y dice que hay que velar y orar, ¿para qué cosa? Para que no entréis en tentación, ¿sí? Van a haber días, van a haber momentos duros, no hay que quitar en oración.
También, y hay algo en lo cual dice, bueno, ya está, ya dijiste todo, la Biblia, la oración, pero no acaba ahí. También es viniendo y siendo parte de una iglesia. Una persona que no va a una iglesia y que no forma parte de esa iglesia, que no es parte de esa iglesia, se termina secando. Porque dice la Biblia que nosotros somos un cuerpo, ¿verdad? Eso dice un cuerpo en 1 Corintios capítulo 12. Dice que esa es la figura que da Dios, Pablo, de la iglesia. Y si vos cortás un dedo, o sea, perdón la expresión, pero cortás un dedo, ¿qué pasa? Lo tiráis, ¿qué pasa con ese dedo? Se seca, muere, ya está. ¿Por qué? Porque no está conectado ¿a dónde? Al cuerpo. No está conectado al cuerpo, no tiene eso, no tiene la vitalidad, no recibe sangre, no recibe las células. Ya está, las células empiezan a morir. De la misma manera, vos podés estar leyendo, podés estar orando, pero si no venís y no sos parte de una iglesia, no sos activo en la iglesia, te vas a terminar secando. Y no solamente te vas a ser afectado vos, sino también, ¿qué cosa? El cuerpo. ¿Por qué? Porque se queda sin los dientes, o sea, se quedan 4 dedos. Y así puede quedarse con menos miembros. Así que tenés que ser parte de una iglesia, tenés que formar parte de una iglesia para estar firme en Cristo. Ahora hago esta pregunta y traje acá un hilo. Esto no lo intenten en sus casas. Todos me ven, sí, ¿no? ¿Verdad? Esto es un arma. Ahora no. Esto es un martillo. Me voy a poner frente. Esto es un martillo, sí, y se utiliza para golpear. Con esto mi papá nada, esto se utiliza para clavar. Bueno, en la construcción están esto, bueno, obvio, no iba a utilizar uno sano, pero este ¿qué es lo que es? Es cerámico. El hermano Félix trabaja con cerámico, y entonces es un material que si vos lo pones al piso, bueno, se vuelve duro, pero así solo es... Bueno, vamos a hacer la prueba, vamos a ver si aguanta, ¿qué cosa? Un martillazo. ¿Quién dice que va a aguantar esto? Puma, ¿vos decís que va a aguantar el martillazo? ¿Que va a seguir? ¿No? A ver, vamos a probar. No aguantó. A ver, vamos a probar de vuelta. Se rompió. No aguantó un simple martillazo, o sea, le pegué y se rompió. Este material, cerámico, es fuerte, es firme, es sólido. Al golpe, ¿aguanta el golpe? No. Tal vez es sólido cuando está ahí, ya con la pegado, con la pastina y todo eso. Se puede aguantar, es firme. Pero así solo, no. Ahora, hermano Héctor, ven. Ahora, esto, ¿qué dicen? Esto, si le pego ahí, ¿se va a romper? No. A ver, vamos a hacer la prueba. Espero que no se vea abajo. Vamos a hacer la prueba. No le hizo nada. Y eso que le pegué un poquito más fuerte que este cerámico. No le hace nada. Bueno, ¿qué querés ser vos? ¿Querés ser como esto? Que se rompe de la nada. O sea, vos le pega apenas y se rompió. ¿O querés ser sólido en la vida cristiana como esto? Que es firme, este hormigón. Esto no se viene abajo fácil. Esto es duro. El hierro, cemento, piedra, arena, eso aguanta. Y va a aguantar creo que hasta que Cristo venga. Me animo a decir. Está acabado, tiene cimiento firme. Así que eso es la pregunta que quiero hacerte. ¿Qué quieres ser? ¿Quieres andar en la vida así, yendo, viniendo, en la vida cristiana? Si querés dejar de andar así, tenés que empezar esto. Reconocer que solo no podés en la vida.
Tenés que reconocer y también tenés que tomar acción. Leer la palabra del Señor. Orar. Tenés que venir y ser parte de una iglesia. No tenés que tomarlo como algo más. Ah, bueno. Voy cuando tengo tiempo. La iglesia de Filipos tenía que estar firmes. Tenía que mantenerse en el día a día. En el día a día para poder crecer y ser más como Jesús. Es un desafío para mí y un desafío para ustedes. Y esto es un desafío para el cristiano. Si hay alguien aquí que no es cristiano, debes confiar en Cristo. Debes arrepentirte de tus pecados y depositar tu fe en Jesucristo. Solamente Él te puede salvar y solamente Él te puede mantener y preservar cada día. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Te pido, Dios, que nos ayudes a poder mantenernos, Señor, firmes en el día a día, en nuestro andar diario. Porque no podemos ser llevados como el viento, ser llevados por el viento, Señor. No podemos andar de aquí para allá, siendo inconstantes, no siendo firmes, no manteniéndonos, no sosteniéndonos de pie en las cosas tuyas. Y ayúdanos, Padre, porque sabemos lo que tenemos que hacer. No es que no sabemos, no es que tú nos has dejado ignorante acerca de cómo crecer, de cómo empezar a vivir la vida cristiana. No nos has dejado ignorantes, Señor. Y muchas veces lo sabemos, pero no lo hacemos. Y no lo hacemos porque no queremos, porque queremos otras cosas. Así que, Señor, ayúdanos, Padre, a que el amor de Cristo realmente domine nuestra vida, domine nuestros pensamientos, domine nuestras decisiones, Padre. Que podamos demostrar el amor de Cristo cada día, Señor. Al leer, al orar, al venir, al ser parte de una iglesia, al reconocer que solo no podemos, Padre. Ayuda a cada uno de los que están aquí presentes en su lucha. Tú sabes sus aflicciones, tú sabes sus angustias, tú sabes sus preocupaciones, Padre Santo. Tú sabes su estado espiritual, si realmente es cristiano o no es cristiano, si realmente es un hijo de Dios o no es una hija de Dios. Ayuda a Dios en cuanto a eso. Haz esa obra, Padre. Gracias, Dios, por todo lo que tú nos das. Gracias porque tú eres inigualable y porque podemos confiar en ti. Ayúdanos en lo que queda de este día y que cada día, Señor, podamos estar firmes, sólidos como el hormigón, sólidos como una columna y no frágil como un cerámico, no que se rompe fácil, que se rinde o que se deja vencer por el pecado o se echa a perder por las pruebas. Ayúdanos, Señor. Dejamos todo en tus manos, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén.